mucho, pesas mucho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes se conectan para acompañarnos en esta nueva sección dentro de la sala virtual de lectura Río de Palabras que se llama Historias de Lectura. Y es que en esta sección vamos a estar conversando con personas a la que la literatura de algún modo las llevó por rumbos que en esta sección vamos a estar conversando con la vida, a la que la literatura de algún lo tomaron como un refugio, como una puerta, como una ventana, como un espejo, y que finalmente lo soportó y les animó la vida en determinados momentos de su existencia. Así que esta es la nueva sección y tenemos como madrina de esta nueva sección a Mariana, directamente desde Argentina, pero en Canadá. Ya nos enteraremos más adelante de su historia. Bienvenida, Mariana, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta hermosa invitación. Un placer ser parte de un proyecto tan lindo. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, les recuerdo a la audiencia que nos están acompañando y se están conectando, que compartan esta transmisión para que más gente pueda conocer a las maravillosas personas que tenemos como invitadas, que puedan reaccionar. Ya saben, ustedes pueden colocar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Díganos desde dónde nos están mirando, desde dónde nos están siguiendo para hacer esta comunidad lectora cada día más y más grande. Y sin mayor preámbulo, quiero comenzar por presentarles a nuestra invitada. Mariana es la mujer que soltó palabras, se alzó el vuelo. Y es que algunas vidas están marcadas por la tinta y el papel, por historias que se enredan entre los dedos y las palabras que abren caminos. La de Mariana es una de ellas. Nació en Argentina, pero su verdadero hogar siempre fue la literatura. Desde niña supo que los libros no solo contaban historias, sino que tejían destinos. Y el suyo, aunque no lo sabía aún, las llevaría a cruzar océanos con la palabra como brújula. A los 28 años, cuando la vida se resquebrajó en una ruptura, encontró en la promoción de la lectura un refugio y más aún un renacer. Fue entonces cuando comprendió que leer no era solo una pasión, sino una manera de sanar. Fundó en su pueblo, General Las Heras, el taller A Soltar Palabras, un espacio donde los niños aprendieron que el lenguaje no solo se escribe, sino que también se vive, se siente, se suelta como un suspiro o un grito de libertad. Su vocación la llevó a convertirse en maestra de educación infantil y bibliotecaria, pero la literatura, como el río que nunca deja de fluir, la empujó a más. Así nació Capitán Romero, su propia librería, un faro de historias donde los libros no solo se vendían, sino que encontraban hogares, pero sobre todo corazones dispuestos a abrir sus páginas. Pero el destino tenía otros planes. Canadá apareció en su horizonte como una página en blanco, un nuevo capítulo donde su amor por la lectura debía encontrar otra forma de echar raíces. Migrar es desprenderse y reconstruirse. Es dejar atrás una lengua para reinventarse en otra. En este proceso, Mariana descubrió que el duelo migratorio es una historia que muchas familias comparten. Un relato sin final escrito, pero con infinitas posibilidades de ser contado. Entonces, una madrugada, mientras el silencio envolvía la ciudad desconocida, surgió el vuelo de Felipe. Era más que un cuento, era una metáfora del viaje que ella misma había emprendido, de todas las despedidas y bienvenidas que la vida impone. Felipe, su protagonista, volaba con alas hechas de palabras, como lo hacía ella, porque leer y escribir son, al final, la misma cosa, un modo de volar cuando la tierra se mueve bajo los pies. Hoy, Mariana sigue soltando palabras, construyendo puentes entre mundos, demostrando que los libros no solo cuentan historias, sino que también las crean. Quienes las escuchen compartir el vuelo de Felipe, no solo leerán un cuento, sino que sentirán en su piel la vibración de una vida que se atrevió a despegar. Y bueno, algunas vidas, como la de Mariana, que están marcadas justamente por la tinta y el papel, desde su infancia ya en General Las Heras, Argentina, la literatura pues fue para ella su refugio y su brújula.
Así que hoy ella va a conversar con nosotros para conocer su historia lectora, su proceso creativo y sus sueños literarios. Y es que, como decía la gran María Teresa Andrueto, la lectura es ese acto íntimo que nos abre al mundo y nos transforma. Mariana, cuéntanos, ¿tú recuerdas el primer libro que te hizo sentir que la literatura podía cambiar tu vida? Mira, hoy pensaba un poco ese recorrido y yo siempre cuento que en mi casa no había muchos libros, no, en esa época no, era todavía un lujo. Y sí había diccionarios o esas enciclopedias médicas, y mi mamá dice que yo era muy chiquita y que ya cargaba con los libros abajo del brazo. Amaba eso. Entonces, recuerdo algunas lecturas, sí había revistas, sé que a mi mamá y a mi papá siempre les gustó leer, mi papá leía la Biblia, o sea que vi esa actitud, ¿no? Lectora. Entonces recuerdo leer poemas de Paul de Birt, que era como que salían en una columna de una revista, y para mí era como leer cosas de grandes. Esas eran mis primeras lecturas en casa, pero vaya que la escuela es la gran ocasión, ¿no? Como dice Graciela, entonces es como el momento en el que yo recuerdo ir a la biblioteca a elegir el libro, porque estaban los libros que leíamos en clase, pero después estaba eso que ibas a elegir un libro en la biblioteca para llevar a casa. Y yo llevaba libros para leerles a mis hermanos. Y ahí estaba Mariana maestra, naciendo, gestándose, y Mariana cuenta cuentos, y Mariana, recuerdo leer las historias del perro cacique. Lo busqué miles de veces, no lo logro encontrar, pero mira cómo será que al día de hoy, viste que hay recuerdos de cuando somos pequeños, lo vivimos, sobre todo en las familias, se viven de diferentes maneras, ¿no? Como que uno lo recuerda de una forma. Bueno, mis dos hermanos, con los cuales tenemos, son más chicos que yo, con 3 años de diferencia cada uno, recuerdan al día de hoy las historias del perro cacique, o sea que es algo que sucedió y que a los tres nos quedó guardado en el corazón. Ay, no cabe duda que a veces cuando compartimos las cosas que más amamos, obviamente sembramos cariño y es cariño lo que recordamos. Esos recuerdos amorosos de encuentros amables con la literatura son increíbles. Nuestras primeras lecturas, las de infancia, las que compartimos. Y sí es cierto, yo comparto contigo la añoranza por viejos textos que hoy en día ya no están en circulación y que de pronto, no sé, por azares del destino me topo con un libro viejísimo a lo mejor de una autora contemporánea y entonces lo vuelvo a leer y digo, ah, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Wow, me pasó de encontrar a Gianni Rodari, que yo recordaba ese nombre de las poesías que había en los libros de lectura de la escuela. Cuando yo empiezo mi formación como docente y dentro de la literatura infantil, por supuesto, aparece Gianni Rodari y empiezo a profundizar en el autor, había un recuerdo en mí que decía, lo conoces de algún lado. Eran esos poemas, no. Entonces, desandar ese camino de los recuerdos que quedaban de la infancia y encontrarlos de adulta trabajando en la promoción de la lectura fue maravilloso. Para mí Ah, es maravilloso. qué increíble. Bueno, Gabriela Mistral decía que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, ¿no? Como Sí. la que acabas de referir. Y bueno, yo me imagino que desde entonces surge como esta vocación por la promoción a la lectura y de pronto tú haces este primer taller a soltar palabras. ¿Cómo te sentiste cuando lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacerlo? Mira, en ese momento yo era directora en un jardín maternal municipal, quiere decir que era como de la gestión municipal, ¿no? Entonces trabajaba más bien desde un lado asistencial, el jardín tenía como una mirada en lo social que yo decía, bueno, había intención de que cambie, ¿no? Que se ampliara las posibilidades que brindaba el jardín. Entonces se me ocurre presentar un proyecto para que fuera del horario se pudiera hacer una actividad extraescolar, digamos, abierta a la comunidad. Yo quería que ese jardín pudiera recibir a niños y niñas de no importa su bolsillo, como decimos, ¿no? O a qué escuela iban, sino que vinieran, que el jardín abría las puertas para una actividad diferente, que era promover la lectura, porque en el pueblo no había actividades de promoción de lectura o de encuentros de leer y escribir y de crear, ¿no? Yo ya tenía toda esa formación como docente, porque fue anterior. Yo anteriormente fui docente, después hice una pausa para criar a mis hijos.
Bueno, y la vida me encontraba en esta situación y dije, ¿por qué no? Claro, el proyecto me dijeron no había para pagarlo, entonces dije, ok, va a ser ad honorem absoluto, porque yo tenía como objetivo que sucediera esa otra, ¿no? Situación de que entrara más familias y más gente del pueblo al jardín. Bueno, fue un éxito desde el día uno, después fue cambiando, por supuesto que al año siguiente ya dije, ok, ya probamos, funcionó, no va a ser ad honorem, y ahí sí que lo acomodamos y logré que se me pagara por esa tarea, que fue maravilloso. Después recorrimos bibliotecas, después lo hice de forma privada en mi casa, de acuerdo a lo que iba sucediendo también en mi vida, ¿no? Así que nada, a soltar palabras fue así, como que tuvo temporadas, algunas interrumpidas, pero a lo largo de 10 años ha ido recorriendo muchas infancias. El primer grupo, recuerdo, hoy son chicos que tienen 21 y 22 años, y hace no mucho, mientras yo estaba acomodándome acá en Canadá, claro, la nostalgia y todo esto que sucede, empiezo a buscar fotos de aquella época, y habíamos ido a la Feria del Libro, que es famosa nuestra Feria del Libro, a ver a Luis Pesetti, porque se presentaba Luis y lo amábamos y lo habíamos leído y queríamos. Yo soy muy de, ¿no? Como que me pongo una meta. Y ahí nos fuimos, yo estaba con mi panza así de Felipe, que tiene 11, y allá nos fuimos a conocer a Luis, tenemos fotos con Luis Pesetti, la pasamos genial. Así que nada, tengo anécdotas hermosas de a soltar palabras, y bueno, creo que es un legado maravilloso lo que uno le deja a los niños cuando le das la posibilidad de conectar con la literatura desde el juego. Esa era mi propuesta, un espacio lúdico literario. Wow, qué padre. Pues bueno, creo que de pronto surge como esta metáfora de la piedra en el estanque, ¿no? De que tú haces algo que se empieza a mover, a tocar fibras, a tocar personas, a movilizar un poco el entorno y a transformar un poco las vidas, a inspirarla de alguna manera. Sí es cierto que no a todos, pero con uno o dos que siempre tienen como este apego, se desencadenan estos procesos y que los acompañes por mucho tiempo y se guarden estos recuerdos, creo que es algo maravilloso. Yo me imagino que, como decía Jorge Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. De pronto, este cariño que tú tienes, esta vocación, primero de ser maestra, luego bibliotecaria y ahora escritora, estuvo marcada por algunos libros muy en específico. ¿Será que fue así? Siempre me gustó mucho leer, pero no soy una lectora prolija, o sea, como que picoteo, y gracias que está ese Daniel Penac que nos ha hecho ese permiso, ¿no? Y ahí me encontré como, bueno, ok, soy la del picoteo. Hace poquito hice un posteo, tengo como 10 libros permanentemente, pero todo muy surtido. Entonces, mientras leía para formarme como docente, que amaba descubrir toda la literatura infantil, el poder de la literatura infantil que le habla al niño que llevamos dentro, y me considero de esos adultos que no se han olvidado de su niña y su niño. Entonces, disfruté mucho de encontrarme con literatura infantil de calidad y descubrir qué era la literatura de calidad. Entonces ahí me identifiqué muchísimo con Elsa Bornemann. Tengo el hermoso recuerdo de haberla conocido, que nos visitó en el instituto, y nada, El niño envuelto, bueno, esas lecturas que parece que son para niños, pero no, o sí, o es para todos. Es que en realidad la literatura, la buena literatura infantil no tiene edad. Descubrir los libros álbum, bueno. Después en lo privado, me gustaba mucho leer autoayuda, como siempre ahí estaba naciendo también esta Mariana, ¿no? De las relaciones, de la gestión emocional, que hoy termina siendo coach, así que creo que esos caminos estaban marcados. Y como en general de los famosos, de los libros famosos, recuerdo que en casa estaba Tus zonas erróneas, todo Leo Buscaglia, mamá leía ya cuando se podía comprar libros, aparecía Leo Buscaglia. Y míos, El Principito sin dudas me ha marcado muchísimo, y tengo el hermoso recuerdo, y tengo la intención ahora de leerlo, no lo busqué todavía para leerlo en francés, que es el idioma que estoy aprendiendo, pero recuerdo haberlo terminado yendo en el tren e inevitablemente llorar con el final, y me recuerdo llorando en el tren, así que nada, tengo ganas de retomarlo por esto, ¿no? De que los libros cada vez que los leemos los encontramos desde otro lugar. Sí, esos Después, libros.
Las lecturas del secundario, leer a Isabel Allende, o sea, todas estas otras lecturas que nos interpelaban y nos hacían despertar otras emociones y conocernos, como recorrernos en un nuevo mundo, ¿no? Que es el empezar a leer cosas de adultos siendo adolescentes y bueno, muchas sensaciones, pero no te puedo hacer una lista de libros, sino más bien de emociones que tengo en relación a determinados libros. Guau, acabas de decir algo súper importante. Que más que los títulos de los libros, lo que ellos dejan en nosotros, ¿no? Lo que uno sentía, lo que uno recuerda haber sentido cuando eso estuvo pasando o cuando lo estuvimos leyendo, eso es increíble. Algunas personas creen que de tanto leer uno inevitablemente se vuelve escritor. ¿Ese puede ser tu caso? Sí, creo que sí, que siempre, claro, es que va de la mano, ¿no? Que esas ideas y eso que queda dando vuelta y esas emociones, después queremos volcarlas de alguna manera. Y yo me imaginaba, preparando todo el proceso migratorio, me imaginaba sentada en los parques, ¿no? Que veía fotos de Canadá y de Montreal, donde estoy, que hay muchos parques. Yo decía, ay, ¿será que voy a ir a sentarme a escribir en los parques? Y me hacía como toda una novela, ¿no? Soy bastante novelera. Y vos fíjate que la idea del vuelo de Felipe en realidad nace de una madrugada, de desconcierto, de nostalgia, de esta angustia que también tiene un proceso migratorio. Entonces, en esta necesidad de guardar memoria. Yo quería guardar memoria de lo que estábamos viviendo para que el día de mañana, cuando Feli crezca, tuviera plasmado en esta historia todo lo que habíamos vivido. Y para cuando yo ya sea grande y entendí que esto también es escribir, ¿no? Cuando yo inevitablemente pierda mi memoria, pueda quedar ese legado de todo lo que he vivido y lo que estoy intentando con este nuevo libro. Ay, qué bello lo que acabas de comentar. Eh, de pronto, bueno, yo creo que la literatura se nutre de la vida de los escritores, ¿no? De las cosas que les pasa día a día, de los imaginarios que ellos pueden construir con esto y de dejar constancia de su paso de la vida por la tierra. Eh, Tú pues escribes de una manera muy peculiar, ya decía Almudena Grandes, ¿no? Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Pero tú, ¿cómo le haces para escribir historias como el vuelo de Felipe? ¿Tienes algún ritual? ¿De pronto tienes un horario? ¿O se te viene una idea y tienes un anotador? No sé, ¿cómo le haces eso? Voy anotando las ideas porque se me pierden y a veces son expresiones que quiero guardar tal cual, entonces digo, ay, esta frase me gustó cómo quedó y me ha pasado de que suceda eso, no escribirla y después no la recordás. Entonces directamente voy y dejo, ¿no? Como quien hace bocetos y dice, bueno, quiero que esté esto, quiero que esté esto, quiero que esté aquello. Para ordenarlo, arranco un poco como viendo qué emoción atravesó a cada una de esos hechos que quiero, porque si bien es un cuento para niños, pero es un cuento que en realidad lo que hace es como un recorrido sobre este proceso migratorio. Hay algo de magia, hay algo de fantasía, ¿no? Y a la vez quiero que sea un cuento que permita el ir un poco más allá en el aprendizaje, que tenga, ahí está otra vez Mariana Maestra, buscando estos libros que sirven para aprender también, ¿no? Es como que no es una historia literaria, una narrativa simplemente, no, hay un poco más, ahí va a haber una guía para trabajar con esta historia, uniendo un poco el aprender sobre las aves que migran entre el norte y el sur, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Así que bueno, un poco y un poco investigando, un poco anotando así como te digo, y sobre todo guardando qué emociones acompañaron a cada uno de los hechos, ¿no? Este libro, o bueno, este cuento del viaje de Felipe, aún no sale a la luz. Está, ¿Tienes? no, lo estoy contando en mi canal de YouTube. Bueno, este fin de semana estoy con algunos temas de salud, no lo pude hacer, pero ahí estamos ahí, me quedan solo 2 capítulos y ya estaría al final. Después es lo que no sé qué sigue, porque realmente nunca me imaginé
que iba a realmente concretar esto, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora después qué se hace cuando ya tenés un cuento escrito? ¿Por dónde voy? Bueno, dije, vamos por YouTube, que es lo que ya tenés armado. Después habrá que buscar a ver si hay alguien a quien le interese. Pensaba en, no sé, presentarlo en escuelas, no sé, traducirlo también, por supuesto. Así que nada, hay mucho por hacer, pulirlo miles de veces, así que ahí estamos. Se lo leo a Feli, le digo, ¿te gusta esto? En él busco mucho, ¿no? Como, ¿qué te parece esto? ¿Qué cambiamos? No, quiero tal cosa, y así, es como que estamos en la coproducción. Claro, es un proceso bastante interesante. Bueno, tú subes como lo que vas escribiendo a YouTube, la gente que te sigue, la gente que va a tu canal lo lee, te hacen alguna realimentación, te ponen algún comentario, tú lo consideras para modificar una modificación futura, o cómo funciona, porque mira, no lo había pensado nunca, o sea, como subir tu escrito y que alguien te diga qué onda, si le gusta, no le gusta, si le puede cambiar, no le puede cambiar, y de pronto tú como en este proceso de escritura, pues vas y lo modificas o te quedas pensando en alguna idea que alguien te haya dado. No me han dado ideas, en realidad lo que sí noto y como claro, mi comunidad, como le decimos a la comunidad de nuestra librería, es gente que son más que clientes, ¿no? Entonces en el primer capítulo era, ay Mari, lo sentimos con vos, porque era todo el evocar en aquel momento de la despedida y fue, la llegada a Canadá fue para mí empezar a mostrar como un día a día acá, no era mi forma de estar. Instagram fue mi forma de sentir que no me había ido o que en realidad me había traído un poco de ellos también conmigo. Es como eso, fue para mí maravilloso. Entonces esa comunidad que se fortalece en esta migración, empiezan como a devolverme esto de, ay, qué lindo, Mari, y recibo mucho de la sensibilidad con la que lo están escuchando, porque en realidad lo que hago en YouTube es contarlo, como si les estuviera contando un cuento y los invito a esto, ¿no? A pónganse cómodas, que empieza el capítulo tanto, y así, los invito a que si les gustó me dejen un comentario y que nos vemos en el próximo capítulo, que falta poquito, entonces genero ahí un poco la intriga, el suspenso del enganche, ¿no? Así que nada, estamos en eso y bueno, siempre es mucho amor en realidad lo que recibo. Creo que la autocrítica es más bien de uno cuando lo lees y después lo volvés a mirar. Utilizo también como herramientas que es bastante, esto lo discuto con mi hijo y creo que va a ser un tema viola para traer a la charla. Yo uso la IA para modificar algunas cosas que me parece que no le encuentro tan rápido yo la solución y no, si bien no tomo tal cual como me lo da, siento que resuelve mucho más rápido, ¿no? Y mi hijo me dice, no, mamá, mi hijo es músico. Y me dice, no, mamá, pero vos podés escribir. Digo, pero no se trata de que yo pueda o como yo pueda. Se trata de que algo que me ayude a salir del bloqueo, porque es la primera vez que estoy escribiendo, y que si yo sé cómo comunicarle el deseo y la idea que sigue siendo mía, lo que me devuelve es algo que yo sigo procesando, ¿no? Nada, no sé cuál es tu opinión en esto, pero es bien discutido. Esta discusión creo que está hoy en el mundo actual porque sucede en todos los planos, pero cuando yo escucho que la audiencia me dice, Mari, qué lindo, Mari, te siento, yo digo, ok, me están sintiendo a mí, saben que yo estoy en esa historia. Entonces el trabajo está logrado. Claro, porque al final de cuentas, bueno, desde mi propio punto de vista es que queda la esencia, ¿no? Lo que realmente tú quieres comunicar, pero bien lo has dicho, de pronto no encuentras el camino y a veces basta un empujoncito como para que encuentres por dónde ir para poder poner esas palabras y que refleje obviamente lo que tú quieres comunicar y lo que tú estás sintiendo, porque si lo que te arroja de pronto no es lo que tú quieres transmitir, no es lo que tú sientes, no lo vas a poner. Oye, pero No. qué interesante experiencia. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube para que los que nos están siguiendo puedan ir? Es hola, soy Mariana y bueno, creo que aparece así. La verdad que viste que hay un correo también, pero creo que es con hola, soy Mariana. Ah, perfecto. Entonces, en Hola, soy Mariana, podemos escuchar los capítulos de este libro, El vuelo de Felipe, y también comentarle, ¿no? ¿Qué sentimos, qué pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra imaginación cuando vamos escuchando este relato? Que yo espero que sí logre concretarse como un libro que se pueda distribuir, que pueda llegar a las manos de las infancias con las que trabajas y con las que no, también porque
creo que el fenómeno migratorio es algo que siempre se va a estar dando y que necesitamos empatía con las personas que tienen que dejar sus hogares por voluntad o no, pero que finalmente no están donde nacieron. Como dijéramos por acá, no están donde está enterrado su ombligo, y eso siempre es algo que se va a extrañar. Bueno, desde nuestra página te saluda Eric Cruz desde Tehuacán, Isaac Reyes desde Ciudad de México, Froilán Martínez desde Oaxaca. Buenas noches, qué buena charla, dice Yosil Peñalosa, buenas noches, disfrutando desde Tixtla de Guerrero, saludos a todos. Y bueno, ya saben amigos, hay que escribir su comentario, su pregunta. Bueno, ahora que tenemos a este escritor incipiente, qué barbaridad, o sea, uno aprende cada cosa, cada uno que platica con ustedes, y esto es genial. Nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido poner algo en un canal de YouTube para compartirlo antes de que saliera, porque siempre el proceso creativo es como más individual, como más escondido, ¿no te parece? Más de escritorio. Y tú como que sí le has dado la vuelta a la tuerca y digo, ay, también es posible, está increíble. Claro, creo que viene como te explicaba, ¿no? Hace un año con este cambio de vida, si bien ya manejaba las redes de nuestra librería, que ahí también pueden llegar al enlace, que es Capitán Romeo. Desde Capitán Romeo yo me ocupaba de esto, ¿no? De promocionar cada libro que elegíamos cuidadosamente, con intención, de vender buenas lecturas, de crear espacios de encuentros entre las familias, que ese es el propósito de Capitán Romeo, más allá de una venta de libros. Entonces estaba permanentemente con las redes y con esto de te leo un poquito y el resto lo venís a buscar. Entonces es una parte mía que en la pandemia también, el canal de YouTube nació en la pandemia porque había muchos cuentos que yo tenía que hacer para mis alumnos o poesías o lo que elegía hacer juego. Entonces digo, lo pongo en un canal y ya está. Que en principio lo hice privado y después dije, bueno, vamos por el público, quedó ahí, ya está hecho, todo suma. Así que nada, es súper casero. Y esto de compartir capítulo a capítulo, el cuento, si bien lo empecé, ya va a ser un año que lo empecé, estuvo muchos meses guardado, no salió enseguida, no me animé enseguida, no creía que podía continuar, lo había quedado en el capítulo 2 o 3 y después como que aplastó un poco ahí como que el ánimo sobre eso no estaba para seguir. Entonces estuvo encajonado también hasta que cobró como de nuevo el entusiasmo y creo que justamente en el instante en que lo retomo, que fue hace poco, es cuando el proceso migratorio se vuelve un poco más difícil. Hay como un momento en el que y ahí es el escribir que vuelve a ser el sanar, ¿no? A veces es leer, sanar, y otras veces es escribir. Entonces, en eso estamos. Bueno, Michelle Petit sostiene que leer nos permite habitar otros mundos y resignificar el nuestro, finalmente, ¿no? Como lo acabas de decir. ¿Y tú cómo construyes espacios de lectura en tu librería, Capitán Romeo, para que esos libros, como lo acabas de decir, no solamente se vendan, sino que encuentren corazones dispuestos a abrir sus páginas? Bueno, Capitán Romeo tiene una historia muy especial, no te lo puse en la biografía que te compartí. Yo tengo 3 hijos acá conmigo en este plano, 2 están en Argentina, que son los mayores, Felipe, que tiene 11, que está conmigo, pero también llegó a este mundo Romeo y en 9 días partió. O sea, nació y a los 9 días partió. Romeo se convirtió en nuestro capitán porque superar la adversidad no es fácil, el duelo sobre un hijo no es fácil, acompañar ese proceso en los otros hijos tampoco lo es, y encontramos una misión que era transformar ese dolor en amor. Hay quien dice transformarlo en poder, hay quien dice, pero el secreto está en transformarlo en algo, porque el dolor es muy fuerte. Entonces decidimos que íbamos a generar espacios donde el amor que para nosotros en nuestra familia es la lectura, porque es así como me he reunido con cada uno de mis hijos, queríamos que eso se multiplicara. Entonces creamos un club de libros por suscripción. Entonces lo que yo hacía mes a mes era elegir para los niños que se habían anotado, que sus familias se habían anotado en el club, que pagaban la suscripción, elegir un cuento
pero lo hacía uno a uno, ¿eh? No es que salía una tirada de este mes todos reciben tal libro, no, no, no. Yo pensaba, estos niños, tantos de edad, las edades, y todos los meses iba eligiendo de todo lo que yo conocía de mis años con la literatura. Y les hacía una carta, depende del plan, ¿no? En algunos iba simplemente un recurso, el cuento, elegido personalizado, pero en otros iba una carta. Y en esa carta yo ponía todo mi amor. Cuando las respuestas de muchos era, ay, Mari, el libro que vino es justo el que estábamos buscando, necesitando, porque está pasando esto en casa. Me ha pasado hasta que me cuenten cosas que yo desconocía. Y ahí entendí que el capitán estaba guiando a mamá en esto. Entonces entendí que era por ahí, que el propósito, la misión iba por ahí, por hacer de la lectura espacios de amor. Y bueno, el Club de Libros fue uno de esos. Ni hablar que nuestros clientes cuando van a nuestra librería es charlar, es compartir, es Mari, ¿qué me recomendás? Después esto se amplió, la propuesta fue también para las maestras, que me contaran en qué estaban trabajando o qué querían trabajar, cómo desarrollar su plan lector y hacerles ese asesoramiento, compartirles lo que a mí me había servido en toda mi trayectoria como docente. Así que nada, fue como, creo que nace desde el compartir, ¿no? Desde el acompañar desde el amor y el promover esto, ¿no? De nada más lindo que leer con tu hijo sobre tus piernas, acostados, nada, leer en familia. Después hicimos también intercambios, porque claro, ya tantos libros decíamos, habrá que hacer un intercambio también en las casas y nada, propusimos un intercambio, yo ya no estaba, mira, te digo, propusimos y yo estaba desde acá acompañando a mi hijo, a Ian, que es quien está ahora llevando adelante la librería, y fue súper lindo porque llevaban los niños su libro usado e intercambiaban por otro y nada, hubo canciones, hubo premios, fue súper lindo, yo lo viví desde acá, pero fue una idea compartida con mi hijo y tenemos muchas más. Ahora, bueno, estamos una en cada punta, pero el capitán sigue ahí, guiando. Bueno, creo que lo que has hecho, bueno, ya lo decía Galeano, ¿no? La palabra es un arma cargada de futuro y justamente es una herramienta que no solamente has utilizado para sanar de manera personal, sino para ayudar a otros a sanar, para acompañarlos a quienes como tú han vivido un proceso de duelo o también han vivido un proceso migratorio y creo que el poder en la palabra, el poder en la lectura, wow, lo has resumido de una manera que de pronto solemos olvidarlo, ¿no? Porque tú lo haces desde el amor, desde el cariño, desde la entrega, y creo que eso es como lo fundamental. Creo que diste en un punto muy importante, que era la escucha y el diálogo. Más allá de ver si tú entendiste quién es el personaje principal, y estas preguntas que son como de escuela, llegar y hablar de lo que sentiste, de lo que me pasó, de como dices, ¿no? Ese libro que estábamos esperando, wow, no, 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 me deja sorprendido todo el trabajo que has hecho. Y es que Rosario Castellanos en algún momento dijo, escribo para que no me muera la vida. Y tú allá en Canadá, con otra gente, en otro lugar, casi casi en otro tiempo, ¿cómo le haces para escribir en este contexto cultural tan distinto? No sé qué tan distinto sea de Argentina, pero me imagino que Uf, por lo menos el idioma ya es una diferencia. bueno, el idioma, claro, es como lo que primero me interpeló, porque uno viene con un montón de ideas, claro, yo ya venía preparándome un poco pero el shock de salir y que todo el tiempo se esté hablando en francés, es como, wow. Si bien, gracias a Dios, hay muchos latinos, muchos, entonces ahora estoy en mi etapa de quiero enfocarme en la inmersión en el francés y a donde voy terminamos encontrándonos entre latinos y como digo yo, viciando en español y se hace, creo que ya vamos a hacer la tercera lengua. Canadá va a tener que asumir que la tercera lengua es el español. Eso, Pero bueno, en ese camino lo primero que hice fue hacerme socia de la biblioteca, por supuesto, para acompañar a Feli, que todavía no podía ir a la escuela. Él estuvo
4 meses sin ir a la escuela, entonces buscamos libros en francés, yo sabía cómo hacerlo en español, entonces dije, no va a ser muy distinto en francés, vamos a empezar con libros. Y cuando él finalmente empezó la escuela, que su proceso en el aprendizaje fue muchísimo más rápido que el mío, porque la inmersión te da todo, me dediqué también a buscar espacios, proyectos aquí que trabajen con literatura infantil y conocí un organismo precioso que me brindó la posibilidad de hacer un par de meses de trabajo voluntario. Aquí se usa mucho el trabajo voluntario que te permite conocer, ¿no?, de qué va la sociedad y tener esas primeras participaciones. Y es un organismo que trabaja precisamente en promoción de la lectura. Así que tuve acceso a un montón de libros hermosos, a ver cómo son aquí las actividades, los talleres, así que de a poquito y nutriéndome de eso, ¿no? El entender que yo venía con muchas ideas, pero el idioma es otra cuestión. Yo soy alfabetizadora en Argentina y dije, bueno, no será tan difícil, sí, es totalmente diferente, porque aquí nomás los niños, nosotros tenemos 5 vocales, ellos tienen como 8, porque además de A, E, U están las combinaciones, que son, no sé, creo 8, 9, creo que son una locura. Así que dije, tranquila Mariana, dedícate a tu francés y escribí en tus momentos de tener ese espacio íntimo, ¿no? Como, bueno, hoy es día de escribir. Después escribo cosas para mí, por supuesto, tengo muchos cuadernos donde escribo mi propio proceso, ¿no? Mi propia emoción. Wow, eso es increíble. Bueno, ¿y cómo le haces tú para conectar, así como de manera específica, con lectores en un territorio nuevo? ¿Cómo lo acercas o cómo te acercas a ellos? Ahora no tengo, mira, estoy haciendo un voluntariado en otro organismo aquí cerca de casa y ahí estoy ayudando en la parte de producción de contenido, ¿no? Para sus redes. Y siempre estoy cerca es una fripería que es donde se venden los libros de segunda mano, entonces siempre ando por ahí dando vueltas, digo, y armamos un contenido con esto, y me gusta estar ahí cerca de esa parte, de ver qué es lo que elige la gente, porque hay que conocer también. Entonces, nada, no estoy en actividad, digamos, hoy por hoy con la promoción de la lectura ni nada de eso. Estoy, creo que, haciendo un estudio de campo, ¿no? Social. Me encanta tomar fotos. Aquí es todo un tema, sacarle fotos a la gente. No se puede sacar fotos sin permiso. Pero bueno, yo me las rebusco para sacar esas fotos en escenas, porque vos no le puedes pedir a una persona que está adentro de un libro sonriendo, porque van así, ¿eh? Acá la gente lee en todos lados. La última fue un muchacho que iba en el metro, que es el subte, así muy metido en su libro y sonreía. Yo dije, yo no me puedo perder esa foto, se la saqué igual. Si me dice algo le voy a contar qué era en todos casos, ¿viste? En francés veré cómo se lo cuento. Pero me encanta encontrar escenas de gente leyendo, entonces estoy en eso. Guau, qué padre. Voy a Es- tomar nota porque luego se me olvida y creo que eso es una muy buena idea porque de pronto lo perdemos, ¿no? Son como estas flores de un día que salen o que de pronto lo ves y dices, oh, Dios mío, qué cosa tan bonita y no tengo el celular o cómo lo conservo, lo voy a olvidar. Y bueno, la idea que tú tienes y que haces está súper increíble. Decía Aparte Benedetti el que miedo, cuando digo, creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿no? mm, Y tú te moviste de un lugar a otro y entonces me imagino que reimaginaste la evolución de tu obra literaria. ¿Cómo la piensas para los siguientes años? bueno, en principio, hoy hablaba con mi hijo eso, le digo, ya tengo como lo que sigue después, pensaba, no sé, ir al consulado a contarle, a presentarme, tengo esta historia. No sé si hay alguna propuesta así, la verdad es que no sé si existe una propuesta que aborde el proceso migratorio y que le dé voz, porque la idea es que tenga una guía para darle voz a los niños y a las niñas en este proceso, que se puedan identificar no solo con la historia de Felipe, porque yo digo que hay tantos procesos como personas, son todos individuales, son todos propios. Perdón que hablé mucho, ya estoy medio... No, no. Tú sigue, me encanta escucharte porque además es muy motivador. Mira, te cuento, está Estela
Ay, Dios, tiene un apellido medio extraño. Ajamendaburu. Dice Ay, siempre, es hermoso escucharte, Mariana. Eric ay, no, dice, no qué sé. bonita historia, qué inspirador. Yosil dice, qué bonito acto de amor haces y compartes. Y es que la verdad, sí, es una cosa que te inspira. Mira, se me ponen como chinitos los vellos del brazo. Te suelo imaginar tanto cariño que tienes para entregarle a los demás y que sea la literatura el puente para hacerlo. Eso es increíble. Entonces, Cuando, regresamos a cuando uno de voy, tus sueños. ajá, Sí, cuando voy a este tallercito de niños que iban a empezar el jardín en francés, te estoy hablando que fue el verano pasado, así que fue en agosto, y yo dije, pero yo no puedo ir. Yo tengo una frase que dice, si vas a estar con un niño, siempre tenés que llevar un libro, un juego y una canción, o un cuento, un juego y una canción. padre. La incorporé, la escuché por ahí, no sé si la adapté o iba pero iba por ahí. Entonces, yo dije, ¿qué llevo? Entonces dije, preparé una canción que es de Magdalena Fleitas, cortita, muy cortita, la traduje al francés y la practiqué, porque yo no hablaba todavía fluido. La practiqué, la practiqué, la practiqué. Yo solo con esa canción lograba que los niños me la pidan y me la pidan otra vez. Y yo decía, ¿de verdad la canté bien? ¿Se entiende? Les decía yo. Fue muy lindo, fue muy lindo. Guau. Es Y que después preparé una actividad, porque claro, imagínate, yo todo me tengo que valer de tener, bueno, yo uso muchos recursos así, ¿no? Acá preparé uno para compartir, que acá hay fragmentos, este me lo traje de Argentina, porque esa es la otra, despedirte de tus libros, había cosas que yo no podía dejar. Acá tengo pedacitos de, como te decía, de historias que me han dejado, que me han llegado y son parte de mí. Entonces preparé algo así para armar con una poesía del Saborneman y nos íbamos a apoyar ¿cómo se llama? ¿El origami es el de plegar papel? Sí, 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 sí. hicimos una casita en origami. Nada, fue también hermoso porque estaba la poesía, pero estaba también la creación de ellos. Entonces, nada, o sea, ya cuánto yo podía hablar en el idioma pasó al costado. Conectamos con lo que nos hace la literatura, ¿no? Ese idioma universal de entender que hay alguien que te está dando su voz, que te está dando su presencia, que su mirada te transmite que estás sintiendo lo que hace y no necesitas saber en qué idioma lo está haciendo. Y en eso los niños y las niñas son expertos. Mira, que a lo mejor sin proponértelo ya empiezas a generar proyectos de mediación lectora, puentes entre la literatura quizá latinoamericana y estos niños y jóvenes con los que te estás encontrando y tu comunidad lectora se va ampliando cada vez más. Yo creo que lo de hoy o de pronto como va la charla, yo creo que has dejado en mí algo muy importante, que es hacer las cosas con amor. Porque el amor es algo que no conoce de lenguajes ni de fronteras, y como lo has dicho, ¿no? Se siente y se entiende en la mirada, en el cuerpo del otro, en la postura, y creo que no hay nada más importante que eso. Agradecido totalmente contigo. Y es que Clarice Lispector decía, escribir es intentar saber lo que escribiríamos si escribiéramos. Si pudieras escribir una carta a esa niña que descubrió la magia en las palabras en general de las eras, ¿qué le dirías hoy desde tu presente migrante y creador? ¿Qué le diría a mi niña? Que siga soñando, porque también me recuerdo de niña diciendo que Canadá era como un país que a mí me sonaba como a grande, ordenado, no sé, me soñaba con conociendo Canadá y teniendo un perro siberiano. Ese sueño quedó aletargado, como muchas cosas, ¿no? que imaginamos de niños. Y cuando mi marido me empieza a hablar de la posibilidad que su hermano estaba acá, o sea, nada que ver, vino por otro lado, che, mi hermano logró la ciudadanía, nos invita a ver si nos gustaría. Y él me dice Canadá, le digo, ¿qué? Canadá es el país que cuando yo era chiquita decía que era el país de mis sueños. Entonces desde ahí dije, wow. Y cuando llegué, dije, acá estás, dale para adelante porque los sueños son ese motor. Entonces,
como te dije antes, a mi niña la conservo, la celebro, la mimo, a veces la escucho lo que le ha dolido también y sanamos juntas, pero sobre todo la aliento a que siga viva, a que siga encendida, porque yo quiero que sea de esa forma. Entonces, que siga soñando para que me dé más ideas, eso le diría. Eso es algo increíble. Bueno, mira, dice Isaac Reyes, qué interesante conocer las historias detrás de los creadores de palabras. Es inspirador y asombroso y nos lleva a entender que todos podemos compartir y sin querer apoyar a otros para salir y crear. Muchísimas gracias. Esa es la idea. Empecé también, no te contesto, que empecé un libro que también lo tengo ahí en pausa, que lo había empezado con mucho, mucho entusiasmo y ahora está en pausa. Se ve que es un momento de macerar un poco, que es precisamente poner en un libro lo que fue la experiencia de A Soltar Palabras, el taller, donde sí va a ser directamente una guía de experiencias que yo tuve, de recomendaciones que hago, de cómo si hoy vos del otro lado tenés intención de formar y empezar un taller lúdico literario con esto que les contaba, ¿no? Del agregado esto de disfrutar la literatura desde el juego, olvidándote del horario de la escuela. De hecho, mis niños venían después de la escuela y yo siempre decía, si vos a ese niño le decís que se quede media hora más leyendo en la escuela, te revolea la mochila por la cabeza. Ahora, si salían de la escuela, no querían irse ni a la casa porque venían directo a veces algunos con la mochila y todo, y llegaban al taller a agarrar libros y a jugar conmigo con las palabras. O sea, yo decía, wow, esto es lo lúdico de lo literario, ¿no? Entonces es otra posibilidad. Y ellos escribían y le poníamos música a las poesías. Entonces, bueno, dije, esa experiencia que fue tan maravillosa, ¿por qué no ponerla en un libro para que le sirva a alguien de idea, ¿no? De motor, de que, bueno, y que seamos muchos más replicando encuentros así en cualquier lugar del mundo, porque es lo que tiene esto, ¿no? De crear productos digitales. Así que ahí estoy en eso también. Esa es una idea muy interesante, muy útil además para quienes nos dedicamos a la promoción de la lectura. En Ujú. México hay un programa que se llama Programa Nacional de Salas de Lectura y está integrado por personas voluntarias Ajá. que eligen prestar un espacio de su casa, su sala, su cochera, su patio, o los que no tienen un espacio en casa, algunos trabajan en panteones, debajo de puentes, en parques públicos y demás. Y siempre andamos como a la casa de ¿cómo le hago para llevar este libro? ¿Cómo le hago para invitar a leer? ¿Cómo le hago para provocar la escritura? ¿Cómo? Entonces, los cómo que siempre son muy interesantes y que siempre andamos buscando. Entonces, si logras concretar ese libro, por favor nos avisas para promocionarlo con todos los mediadores de lectura que vamos a estar súper agradecidos de escuchar cómo provocas estos encuentros, justamente esto que nosotros aquí lo manejamos de pronto como el puente entre los libros y las lecturas, aunque algunos dicen que el mediador más que el puente es como el duendecillo que provoca al lector a acercarse a los libros y que me parece una idea genial. Pero bueno, estaremos en espera de ese material que seguramente nos va a servir bastante. Ay, bueno, ahora sí. Voy Claro, a retomarlo. como promotora de lectura y escritura, para quienes te leen y te siguen desde Argentina hasta Canadá, ¿qué legado te gustaría dejarles? Eh, si es a las docentes, porque vuelvo a quienes no les hablo desde mi cuenta, a las docentes es esto, que siempre transmití el amén, amén, y elijan. Yo siempre que tuve charlas con futuras docentes, les decía, un buen cuento es aquel que vos te lo ponés, y ponérselo significa leerlo, ¿no? Te lo ponés, te lo pasás y sentís que te queda, que te es cómodo, que te hizo vibrar. Y ese es el cuento que vos vas a poder regalar o la poesía que vos vas a poder regalar con verdadero sentido. Porque para que los niños y niñas te escuchen, que el gran problema, ¿no? En la escuela, no, me pongo a leer y no me escuchan, no, porque no les interesa, ¿no? Ok, a la primera que le tiene que interesar es a la persona que va a leer.
Y no importa que alguien venga y te diga, porque muchas veces me decían, ay, Mari, recomiéndame. Le digo, yo te puedo recomendar lo que a mí me va, pero hay que conocerse en esto, porque yo no cuento de la misma forma que contás vos, Omar, por ejemplo, ¿no? Entonces somos siempre buscadores. Eso es, no se cansen nunca de buscar, sean curiosos, sean creativos y nada, y pongan amor en ese momento. Como siempre dije antes de la lectura, se convoca a, no, nada de no, porque ahora como un reglamento, ¿no? Porque voy a leer y hay que hacer silencio, no. Es siempre contarles lo que a mí me pasa en este instante y por qué elegí ese cuento o ese poema, lo que significa para mí. Y cuando vos al niño o a la niña le contás lo que te está pasando y le mostrás quién sos, te mostrás humana y no autoridad, ellos lo perciben hermosamente. Entonces yo les contaba que había elegido ese cuento porque lo había comprado en tal lugar o porque me lo habían regalado, ¿no? Contaba la historia de ese libro que yo tenía ahí o por qué, cómo había conocido esa historia. Y ya generás como ¿no? La atención. Y después es, bueno, y ustedes saben que para mí es hermoso leer. Y en este momento lo único que necesito es si ustedes están dispuestos a hacer silencio para que yo pueda disfrutar esta lectura. Y ahí haces un silencio y les preguntás si están dispuestos, porque ellos tienen que tomar la decisión de estar dispuestos. Y puede que no sea el momento, porque puede que no te hayas dado cuenta como seño que vienen súper dispersos de, no sé, de la actividad de educación física y no es el momento del cuento, ¿no? Puede pasar. Entonces siempre es un diálogo y un ida y vuelta. Ese es por ahí mi mayor legado a quienes quieran conectar realmente con niños y niñas frente a la lectura y a la literatura, ¿no? Ay, muchísimas gracias por el consejo. Es realmente reconfortante, bonito escucharlo, saber que podemos hacer eso, que le podemos dar un poco la vuelta a lo que normalmente acostumbramos en las aulas, en las bibliotecas, a estas prácticas como ya antiguas de cómo leer a voz alta o de cómo mantener al grupo cuando, como tú lo has dicho, entregarnos, dar el amor, dar el corazón, que ellos también nos sepan humanos. Creo que eso es algo sensacional. Dice Estela que el libro que estabas platicando pues será un libro precioso. María de la Luz Posada dice, alguna vez estuve en Buenos Aires, visité esa extraordinaria biblioteca, el Ateneo, una maravilla. Y Eric te pregunta, dice, cuando extrañas tu bello país, ¿hay algún libro con el que te reconfortas? Wow, sí, me traje, mira, lo tengo aquí cerquita, pero hay muchos más acá, pero este es el me quedó cerca. Este fue el último que me regaló mi hijo, que es el de Luis Pesetti, Cómo era ser pequeño, explicado a los grandes. Yo siento siempre que leo a Luis, que es un maestro en todo lo que hace, yo siempre siento que es como una versión mía, o sea, como alguien con quien yo, si me sentara a hablar y fuéramos compañeros de escuela, nos entenderíamos súper, súper bien. Eh, entonces lo traje como para, no solo porque me lo regaló mi hijo, sino porque siempre me reconforta y me hace sentir que es por ahí, cuando muchas veces sentí ¿por qué es tan raro lo que propongo o por qué cuesta instalar esto, ¿no? De que, bueno, démosle la posibilidad a los niños a tomar decisiones frente a la lectura, frente a la escritura. Y ahí estaba él en cada cosa que yo leo validándome que sí que era por ahí. Entonces, nada, es que quien me reconforta es mucho Luis Pesetti. Me traje Michel Petit, que la nombraste hoy también. Eh, bueno, y esto que te decía, ¿no? Como los fragmentos, que es como ese pedacito que no puedo perder, que, que es como mi recorrido, ¿no? De lo que he ido viviendo, porque no me podía traer todos los libros. Y cada vez que viene alguien de Argentina, que de casualidad se da, y me dice mi hijo, ¿qué querés que te mande libros? Y ya le nombro dos, tres, porque claro, no le puedes pedir a alguien que se traiga dos o tres libros, siempre así. Claro, el libro como un refugio, ¿no? De pronto de extrañar y de sentirse en casa a través de sus páginas. ¿Quieres compartirnos un poco el libro que tienes en la mano? Sí, el de Luis es maravilloso, porque bueno, acá hay varios que yo voy poniendo corazoncitos. Bueno, este precisamente está marcado porque dice niños inmigrantes, los desplazados. Es medio largo, ¿eh? ¿Querés que lo lea? Un ¿O busco fragmento puede ser. un fragmento?
Los inmigrantes son indocumentados, inmigrantes son los niños, inmigrantes en el tiempo. Llegan al final del día agotados porque hasta la más pequeña iniciativa implica un esfuerzo extra emocional y de habilidades. Si todo resulta extensa y absolutamente nuevo, ¿son inmigrantes o son niños? Acaban de llegar. Entonces él aquí lo que hace es ese paralelo entre los niños que acaban de llegar a este mundo, que están aprendiendo, como quien llega a un nuevo país, ¿no? Está aprendiendo. Tenerle paciencia, dale tiempo, no le exijas. Hay un proceso de adaptación al mundo. Entonces, hace este paralelo entre ser niños y él que ha vivido la experiencia también de ser un migrante, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Muchas gracias. Susi No. Carrasco te manda saludos, que está en Muchas la gracias. transmisión. Y bueno, ¿cómo crees tú que la literatura, como en tu historia personal, puede ser un refugio y una brújula para quienes buscan sanar y reinventarse en algún punto? Eh, ¿cómo creo que? Perdóname, me dispersé un poquito. No te preocupes. ¿Cómo crees que la literatura, así como en tu historia personal, puede ser un refugio y una brújula para quienes pretenden sanar, pero también pretenden reinventarse? Em, los libros tienen esa magia. Yo digo que los libros nos encuentran, entonces, así como decía, somos buscadores, ¿no? Ahí puedo hablar más desde mi rol como coach, que es mi última nueva y reciente profesión, en buscar recursos, ¿no? A través de la escritura, que es un poco lo que vengo desarrollando ahora, son guías de escritura introspectiva. Y ahí un poco que parafraseo a Gianni Rodari, que decía el derecho a la lectura y a la escritura para todos los niños como un derecho bien democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Entonces, parafraseo un poco desde ahí, les digo, las guías de escritura que yo preparo no son para que escribamos un libro, son hacia adentro, son hacia vos, son para conocerte. Entonces, la escritura introspectiva, la escritura terapéutica, tiene esa posibilidad de escucharte, de conocerte, de ahondar en la emoción que estás atravesando, y al plasmarlo en la hoja te encontrás con quién estás siendo. Si de ahí nace, no sé, una intención más, ¿no? Como más creativa y creadora, el milagro ha sucedido. Pero creo que desde ahí encontré yo la forma de atravesar este proceso, entre lo que voy leyendo, que me acompaña, como te decía, varios libros. Ahora estoy leyendo El hombre en busca de sentido, que es Víctor Frank, un sobreviviente de los campos de Auschwitz. Auschwitz, me cuesta pronunciarlo. Nada, súper fuerte. Y yo decía, ¿por qué lo agarré ahora? Porque yo vengo atravesando los últimos tiempos un problema de salud que me debilitó emocionalmente. Entonces, leer a este hombre con historias durísimas de los campos de concentración es como el empujón que yo necesito de vamos, vamos, ¿viste? Entonces, está teniendo ese poder en mí ese libro. Así que nada, creo que es un poco esa ida y vuelta entre lo que buscamos en la lectura que nos va a nutrir y lo que logramos plasmar para sacar y liberar de lo que está sucediendo dentro nuestro. Creo que es por ahí. Por supuesto. Limedis Castillo Mendoza, desde Colombia, dice: felicidades, un buen ejercicio para renovar los procesos de lectura en escuelas públicas. Ay, Y bueno, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos y creo que ha sido una charla sensacional, de verdad. Me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho de ti ay, esta gracias. noche, pero antes de irnos, imagina que fueras un río de palabras. ¿Qué libros llevarías como para eh, regar todo tu camino? Gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que no falte. El niño envuelto, que lo mencioné también. Socorro, que es de Elsa Bornemann, es ese libro de miedo, lo hemos leído acá con Felipe y es maravilloso. Poesía, llevaría la poesía de Liliana Cineto, Amor en la biblioteca, que amo. Y nada, me parece que la poesía tiene mucho todavía
por desandar y sobre todo los adultos, ¿no? En relación a la poesía con los niños. Creo que los niños son poesía y ahí estamos nosotros tratando de metérselas cuando ellos la viven, ellos son poesía. Así que falta como a veces esa conexión. ¿Qué más me llevaría para regar? Bueno, varios de Pesetti, por supuesto, Michel Petit para entender qué sucede en el proceso de leer, ¿no? De permitirnos ese encuentro con la lectura, el sentido de la lectura, ese sentido más subjetivo. Bueno, muchos. Estela que mencionabas hoy es una persona maravillosa que después te voy a escribir por privado, tiene un libro maravilloso que logré que me llegue, es también un libro juego muy interesante, así que después te voy a contar por privado que te puede interesar, y es mi mentora en esto porque fue profesora mía en esto de gestión de proyectos, ella me daba esa materia y para mí fue la persona que me dio el tesoro más valioso, porque yo a partir de eso que aprendí con ella, aprendí a armar proyectos y soy una máquina de siempre tener ideas y dije, ahora sé cómo plasmarlas, sé cuáles son los pasos, sé lo que tengo que hacer. Así que nada, siempre uno recordar, ¿no? Todo de quién se ha nutrido eso que ha quedado en vos y que siga rodando, seguir llevándolo, que no quede solo en nosotros. Que así sea. Bueno, antes de irnos, tu trabajo es increíble, tus iniciativas y como dices, seguramente vas a seguir inventando y reinventando muchas cosas que van a impactar pues en diferentes ámbitos, sobre todo en las redes sociales. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir para saber más de ti y de lo que haces. Bueno, estamos en Instagram, Capitán Romeo, que es la librería, Capitán-Romeo. Esa es, ahí me ven a aparecer con todo lo relacionado a la literatura. Tu otra vida es mi cuenta de coaching profesional, ahí hablo de esto, de las emociones, ahí aparece la escritura introspectiva, bueno, ahí va la vida, ¿no? Esto de la gestión de emociones. Y el canal de YouTube, Hola, soy Mariana, ahí están los cuentos, lo que he hecho, como les decía, y el vuelo de Felipe capítulo a capítulo, semana tras semana. Bueno, dice Estela, ay, qué sol. Bueno, creo que también te van a saludar. Y bueno, amigos, se nos ha ido la hora. Y es que Mariana ha encontrado en la palabra un puente entre geografías y emociones. Y su historia es un testimonio de cómo la literatura no solo transforma a quien escribe, sino también a quienes la leen a través de sus talleres, su librería y las historias que esta noche nos ha compartido pues siguen soltando palabras que vuelan alto como alas de papel, que se conectan con corazones, con culturas, con personas a través de este y de muchos otros medios que tiene ella a su alcance. Muchísimas, de verdad, Mariana, muchísimas gracias Gracias. por compartir con nosotros esta noche. Ha sido maravilloso y espero encontrarte más adelante. Gracias a ustedes, un beso enorme para México, para mí es hermoso estar hoy conectada ahí, tengo ahí mi corazoncito puesto, así que bueno, ojalá pueda pisar algún día sus bellas tierras y seguir compartiendo experiencias. Nos Vamos a vemos ponerlo ahí, entonces. vamos a Muchísimas ponerlo en gracias. plan de sueño, ahí vamos. Perfecto. Muy bien, amigos, se les recuerdo que ya está próxima la Feria del Libro de Pochutla. Este fin de semana también hay un taller de Kamishibai y se viene el segundo encuentro de niños Kamishibaya. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos encontramos hasta la siguiente semana. Hasta pronto.